¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su fin de semana. En el video de hoy vamos a analizar nuevamente Bitcoin, qué fue lo que pasó, esta caída reciente que tuvimos, también que pues bueno, entre comillas, ya habíamos comentado ese escenario, incluso en el análisis un poquito de mayor plazo, que es el que veremos ahorita. Incluso vamos a comenzar ya con el análisis. Vemos que teníamos este rango, ¿no? Los que siguen los videos ya habían visto este rango, ya lo habíamos dibujado, y que pues bueno, como todo rango se pueden dar falsas rupturas tanto al alza como a la baja, pero este rango, vean que después de la salida de la aprobación del ETF de Bitcoin rompió al alza falsamente, incluso parecía una ruptura real. ¿Por qué? Porque tuvimos esta vela del día lunes cerrando por arriba del rango, o sea, esta sí podría haber sido una ruptura real, pero pues bueno, como había, que la verdad es que eso ya estaba descontado, pues bueno, vino y ¿qué hizo? Retrocedió totalmente, ¿no? Que fue contrario a lo que todos esperaban, aunque no quiere decir que el precio no pueda volver a recuperarse, pues sí. ¿Por qué? Porque eso también le sirvió para venir a romper los stops de los que están en la parte baja del rango, aunque totalmente no lo rompió. Vean que incluso este movimiento que está acá, que es digamos un poquito pues la frontera, ¿no? El soporte que debería de mantener, vean que este no lo ha roto, o sea, este no lo rompió. Este stop también es muy importante, por lo que a mí me hace pensar que podríamos ver incluso una última bajadita pequeña si es que el precio quiere subir tal cual, y que esto simplemente siga el movimiento que está siguiendo del S&P. ¿Por qué? Porque si vieron el mercado y si están al tanto de lo que pasó ayer con el S&P 500, el S&P 500 hizo un nuevo alto, o un alto más alto que el del 2021. Entonces eso puede ser bueno a corto plazo, sí, pero también puede ser malo. ¿Por qué? Porque también pudo haber solo ido a romper esos stops, aunque sea un all time high, podría regresarse, así como lo hizo Bitcoin en su momento. Entonces podría regresarse si es que no lo si digamos el S&P 500 tenía un movimiento que estuvo aquí desde el 2021, hizo todo esto, ¿no? Este fue su all time high, cayó, retrocedió todo, se recuperó, hizo las falsas rupturas, y ahorita estamos en este punto. Yo les había comentado que del S&P 500, si en algún momento hacía un doble techo o incluso hace una falsa ruptura también de esto y se regresa, esto habrá sido también una trampa para incluso nada más ir a tocar los stops y ahora sí comenzar una caída mucho más fuerte, que solamente haya roto estos stops de acá. Entonces también se podría incluso convertir en un rango mayor, en donde si el S&P 500 está en un rango muy grande y estar lateral, para claro, cuando se recupere el mercado seguir su movimiento al alza, y dependerá muchísimo de lo que pase en los siguientes años, yo creo. ¿Por qué? Porque pues bueno, ahorita estamos con el tema de la recesión, etcétera, la crisis, etcétera. Entonces no hay algo que sostenga tampoco esta subida, y más teniendo la recesión en la que estamos. Entonces por ese lado no confío tanto en el S&P 500 haciendo un all time high, aunque también muchas veces sabemos que el mercado no es racional, sino simplemente hace lo que quiere. Entonces por una parte me mantengo cauteloso, porque si esto pasa y a pesar de que el Bitcoin tenga aquí una oportunidad para lograr subir, no la aproveche. Esa sería una. Tenemos el ETF de Bitcoin, que ese es un fundamental grande para incluso tener una corrección, un retroceso mayor. Este retroceso incluso podría haber sido simplemente el inicio de un retroceso más fuerte. Si en algún momento, y vamos a comenzar con el análisis digamos de macro, por el lado bajista, digamos que el precio viene y se recupera de este movimiento. Si se recupera, viene acá a la parte alta del rango y es rechazado, y vemos que comienza incluso un movimiento aquí bajista, esto puede derivar a una caída mayor. O sea, es decir que esto simplemente habrá sido un rebote, si es que se da, porque sí se puede dar por el movimiento que está teniendo el S&P en donde estamos.
que fue este, en el que se recuperó y alcanzó el alto más alto, hizo un all-time high. Si esto pasa, y si esto nada más fue el movimiento de los SP500 y eso ayuda a Bitcoin a llegar aquí, entonces por eso me mantengo un poco cauto de lo que pueda pasar. Un escenario que les comenté ahora en Telegram y en Discord, que lo habrán visto ayer, si es que lo vieron. Si no, pues bueno, les recomiendo que se unan a los grupos tanto de Telegram y Discord. Recuerde que los links están debajo en la descripción. Subí un escenario similar, pero bueno, eso fue un poco más un trade, digamos, con esta idea de un pequeño long o incluso seguir a un long a esta zona. Pero aquí hay algo interesante. Esto es lo que les comento. Si el SP hace este movimiento y nada más hizo un all-time high para después hacer una falsa ruptura y regresarse y ahora sí comenzar un movimiento bajista, el Bitcoin podría haber simplemente alcanzado este movimiento ya con este rally de fin de año y comienzos de año. Y como les decía también, que el año había comenzado alcista y que después las siguientes velas comenzaran a desarrollarse bajistas de los siguientes meses. Entonces eso también macha con la idea que les había comentado desde hace algunos análisis. El rango también que tenemos y esta falsa ruptura, aquí tenemos esta falsa ruptura, pero no ha tomado los stops de acá abajo, incluso aquí también tiene más stops. Por eso, inclusive si hay un rebote a corto plazo, esta idea podría incluso ser una entrada de short. Claro, dependiendo de cómo se dé, una entrada de short aquí con un stop acá, si es que se da. ¿Para dónde? Para llegar incluso a targets debajo de 40. Eso sería un trade a nivel diario. Recuerden, sería a nivel diario. Aquí tenemos un alto nivel de sobrecompra. Y pues bueno, vean este movimiento de acá, ¿no? Sobrecompra, sobrecompra, sobrecompra. Aquí también divergencias, incluso vean que Giro nos está marcando divergencias, nos está marcando un movimiento de reversión que teníamos que tener cuidado. Y el cierre incluso fue malo, o sea, fue malo, el cierre de la semana pasada fue malo comparado con lo que había llevado el movimiento. Entonces rompió incluso aquí estructura y que podría hacer esto precisamente, podría venir a simplemente romper estos stops que tiene de a corto plazo. ¿Por qué? Porque sí o sí tendría que mantener esta estructura bajista para comenzar un movimiento hacia esta zona e incluso más. Ahorita nada más lo estoy dibujando así, muy en general, pero sí podría pasar. Entonces tengan cuidado, incluso aunque haya movimientos a corto plazo o posible últimos movimientos a corto plazo, pues bueno, dependerá muchísimo de cómo se encuentra el mercado. Por eso sí tengan cuidado. Y también hay que esperar a que incluso mantenga esta zona con un cierre semanal. Ahorita en fin de semana incluso podría venir a tocar los stops que le faltaron. O sea, tampoco descarto esa idea. Y vámonos al marco de menor plazo para que lo veamos ya un poco más, tanto en 1 hora, 4 horas aproximadamente. Vamos a verlo aquí en 4 horas y vean que pues bueno, estos stops que están en esta zona no los ha tocado. Yo me refiero a este stop, a estos stops. Entonces incluso tiene stops más abajito, pero me tiene un poco digamos cauto de que incluso pueda hacer un movimiento similar a en donde hubo un rebote y ese rebote después rompió los stops anteriores. Entonces aquí vean que esta vela semanal está haciendo de indecisión comparada con la anterior, que fue una vela bajista, semanal bajista. Entonces hay que tener cuidado, por eso les comento, hay que tener cuidado. Si esta vela cierra de indecisión, la siguiente, que sería la siguiente semana, podría abrir bajista si es que quiere hacer ese rebote. Entonces la idea que estamos barajando ya para la siguiente semana sería que incluso cerrara en estos niveles, que no hiciera mucho, o incluso viniera aquí a tomar estos stops. Depende de cómo, si está formando incluso un rango en esta zona. ¿Por qué? Porque este es el rango de corto plazo. O sea, este es el rango de muy muy corto plazo que está intentando formar, o lo que estamos viendo. Esto es lo que tendríamos que estar viendo, este marco de tiempo. Entonces obviamente aquí tenemos stops. Si puede venir por ellos, sí, también. Obviamente ya expliqué la idea.
del marco diario, pero en el marco de las 4 horas, como todavía le faltan stops por tomar en la parte de abajo, pues bueno, dependerá muchísimo de cómo el movimiento ocurra. Si nos queremos montar al movimiento del rebote, creo que es todavía un poquito pronto para tomarlo a nivel diario. Claro, a niveles de 15 minutos, una hora podría ser una oportunidad buena. ¿Por qué? Por esta vela que hizo. O sea, este movimiento que tuvo el día de ayer de rompestops. Vean que falsa ruptura y se regresó. Eso es algo alcista, es un signo alcista, pero es un primer signo alcista. Por eso la vela de esta semana está cerrando de indecisión, está manteniendo esa vela de indecisión. Así que pues bueno, por ahora está así, pero la siguiente semana podría venir y ahora sí tomar esta zona de acá, o incluso primero tomar estos stops de acá, venir y tomar después los stops que le faltan de acá para hacer una última barrida, y después de esta última tomada de stops venga y ahora sí incluso se recupere con mucho mayor fuerza para incluso llegar hacia esta zona. Esto sería por el lado alcista, digamos, si es que lo que quiera decir, que sería cerrar la semana en decisión y después abrir la semana bajista para después tener una expansión alcista. Eso es lo que yo estaría esperando, aunque claro, aquí desde aquí sí se podría comenzar a recuperar, eso sí. Entonces la idea que yo subí en Telegram y en Discord es que desde aquí nos podremos empezar a recuperar. Vean que Akira está mostrando, o mostró en su momento, una divergencia alcista. Esta divergencia alcista fue la que originó este movimiento que tenemos aquí. Es un primer signo, sí, pero los valles que conforman Akira todavía no han mostrado una divergencia alcista en 4 horas. Entonces, sí formaron aquí una divergencia alcista pequeña, digamos. Vamos a ilustrarlo un poco mejor para que ustedes lo puedan ver. Esta divergencia que formó, que hizo este movimiento, viene desde aquí hasta acá, que equivale, esta fue la divergencia que formó acá. Esto dio pie a este movimiento que tuvimos aquí, pero no se ha creado una divergencia alcista en este valle dorado, en este valle amarillo, ni en el rojo. En el rojo sí, pero en el amarillo no. Entonces yo esperaría que incluso vean cómo aquí formó otra divergencia, a pesar del movimiento que tuvo, formó una divergencia aquí, acá, ¿no? Esta divergencia que formó alcista y que originó ya una recuperación mucho mayor, un movimiento mucho mayor que el que tuvimos apenas ayer. Entonces, si aquí hace algo similar, yo esperaría que incluso nuevamente cree otra divergencia pequeña acá, algo así. El movimiento se venga por el lado alcista. Recuerden que estamos viendo el panorama alcista, que venga incluso a romper estos stops de acá y después venga con un movimiento de trampa hasta esta zona y después rompa los stops para recuperarse con mucho mayor fuerza y tener un movimiento hacia de rebote, ¿no? Y comenzar el rebote, si es que es un rebote. ¿Hacia dónde? Pues tal cual a la zona de 45.000 aproximadamente, 45.000, sí, 44.600, 45.000, toda esta zona de acá. Esa es la que yo me estaría digamos viendo, si es que se llega a dar un rebote. Toda esta zona de acá es la que yo más o menos estaría esperando, si es que en algún momento llega a haber un movimiento ahí, y que claro, después tanto aprovechar este long y después aprovechar un short en esta zona de acá. Eso es lo que yo esperaría. Lo estamos viendo, recuerden, en un marco de 4 horas. Ahora vamos a 1 hora, que en este análisis nada más lo haremos en 1 hora. ¿Por qué? Porque quiero que vean, aquí se ve un poco más claro, que en 1 hora tenemos una señal de long con las nuevas actualizaciones de O'Day Circle. Tenemos una señal de long, y de hecho esta señal de long ya dio entrada acá. La entrada normalmente va a ser dentro de la vela verde, es decir que aquí estas zonas eran de entrada, al menos a corto plazo, un poco más a corto plazo. Aquí en el nivel diario, vean que esta vela está cerrando dentro, incluso es una vela
que no tiene tanta relevancia, pero que puede ser el inicio de un movimiento alcista. Si tenemos una vela semanal con el movimiento que hizo el SP500 y si este movimiento se comienza a recuperar y la vela semanal es por estos niveles de 42.500 aproximadamente, o sea que tuviéramos una vela semanal incluso 42.500, 42.600, toda esta zona se logra recuperar, esto nos podría dar indicio de que el movimiento de rebote o recuperación después de esta caída que hemos tenido se podría comenzar a desarrollar y que este habrá sido el primer impulso. Eso sería, digamos, por el lado alcista, y que ya no ocurriría este movimiento, al menos de bajada hacia esta zona. Pero el análisis que tendremos que estar viendo y la vela semanal es la que tendremos que estar observando. Claro, las velas diarias también importan, pero esta vela del día sábado, pues vean que está, como no hay tanta liquidez, es algo que no tiene tanta relevancia. Podría haber un movimiento de recuperación, sí. De hecho, yo les comenté que el trade que yo había estado tomando en Telegram era desde esta zona de acá, con un stop aproximado de aquí. Ahorita lo estoy nomás como recreando un poquito rápido, con target a esta zona. O sea, era un trade cortito, de corto plazo. Pero también el otro trade que yo había manejado es que incluso llegáramos a zonas incluso superiores, con en cual un stop a lo mejor en esta zona de acá. Eso, digamos, son dos diferentes trades, tanto en intraday como en un poquito más en swing. Un trade que se puede convertir de intraday a swing, pero se puede meter, se puede intentar, sí, se puede intentar desde ahorita, sí. Pero tendría cuidado. ¿Por qué? Porque no ha hecho un rompestops y hay que esperar un rompestops. Entonces, esta zona de acá es un rango, sí, un pequeño rango, pero no tomó esa liquidez. Entonces, a mi parecer, aunque se dé el movimiento de acá, podríamos correr el riesgo de que venga y ya sea haga un rompestops de esta forma, y si se recupera, meternos. Sería este punto. Pero si no, esto corre el riesgo de que sea el escenario que ya les he estado marcando, en donde venga, rompa el stop hasta acá y después se recupere. Eso sería por el lado alcista. Por el lado alcista, pero si no por el lado bajista, pues tendremos una caída mayor. ¿Por qué? Porque si la vela semanal cierra mal, eso nos va a indicar que puede haber una corrección o seguir con las correcciones, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay que tener cuidado. ¿Se puede intentar este trade? Sí, pero yo me esperaría otro poco más. O sea, a lo mejor quizá mañana, quizá, o incluso hasta la siguiente semana, dependiendo de cómo vaya viendo el mercado. Pero al menos este movimiento se puede intentar, sí. Tenemos señales alcistas con giro, tenemos divergencia alcista con giro, tenemos nueva señal de long en No Day Circle. Me parece que se puede intentar, sí, pero hay que ir con cuidado. Incluso con un stop, pues incluso justo, aparte porque es fin de semana. Pero también tenemos de lado que si quiere aprovechar lo que hizo el SP en este cierre de viernes, sí podría. O sea, hay probabilidades alcistas, sí, pero a mi parecer está como en un 51-49. O sea, 51% alcistas, 49% bajista. Pero en cualquier momento se puede revertir. Entonces, o sea, no sé, no esperaría mucho, sinceramente no esperaría mucho, o al menos me mantendría cauto. Por eso es que me salí del trade que ayer lancé. ¿Por qué? Porque incluso vi que el precio se regresó y no esperaba eso. De hecho, yo esperaba, cuando lancé el trade, yo esperaba que el movimiento siguiera hasta acá. ¿Por qué? Porque si era un movimiento muy fuerte, se iba a seguir hasta acá. Entonces nosotros íbamos a entrar aquí para seguir el movimiento hacia acá, y no lo hizo. Entonces eso me indicó un poco que podría ser, o podría dar una mejor entrada, sí. Espero esa mejor entrada, y claro, reducir un poquito el riesgo
Y si se va, pues no pasa nada. No pasa nada, de todos modos nos montaremos ya cuando la tendencia o cuando el movimiento ya esté un poco más confirmado. No pasa nada. Habrá siempre oportunidades y no hay bronca, pero estamos en una situación en donde tanto lo puede hacer, sí, pero es algo dudoso. Y vámonos con este gráfico que les quería mostrar. También tenemos, y que empata con la idea de venir a bajar otro poco más. Tenemos aquí un gap grande en esta zona que no ha venido a llenar. Entonces podría venirlo a llenar hacia los 39,800, 39,500, incluso 39. Sí podría. Por eso es que les digo que hay que tener un poco cuidado. Porque si antes hace este movimiento y se cae y después recupera el rango y claro, hace este movimiento, ya sea si es que llega aquí, pues nosotros incluso estaríamos metiendo en esta zona. Pero ahorita no hay tampoco una señal clara en esta zona de acá. Entonces tenemos esta zona de stops y también tenemos el gap que no ha sido llenado. No quiere decir que tenga que ser llenado, no siempre pasa. Hay que tener, por eso les digo, hay que tener en cuenta esto también. La dominancia pues está intentando tener también un pequeño rebote. Incluso este movimiento de aquí, yo les había comentado que no salvó a las alzas de tener movimientos bajistas. Claro, medio se mantuvieron, porque con las caídas que tuvimos yo esperaba incluso caídas de 25%, 30%. Solamente hubo caídas de un 6-10% aproximadamente. Se mantuvieron más o menos bien a comparación de otras caídas que ha tenido Bitcoin. Así que pues bueno, a ver si se logra recuperar. Y claro, esto haría, si tiene un movimiento al alza, pues claro, veremos movimientos un poquito bajistas también por el lado de las altcoins. Y ahora la capitalización de mercado está intentando también recuperar, y en el mismo caso que Bitcoin, solo que aquí ya hizo un rompestops, pero este rompestops no vino a romper en sí mucho. ¿Por qué? Porque ya había roto antes esto. Entonces este rompestops puede ser la antesala a un movimiento mayor, podría ser, pero creo que apenas se está desarrollando. Entonces para las altcoins habría que esperar otro poco más. Incluso del marco de una hora, en una hora tenemos las proyecciones, que pues bueno, ya también he mostrado eso. Es una de las características, no es todo, es una de las características en ODI Circle, aparte de las entradas, aparte de otras cosas, incluso aparte de esta marca. Y que pues bueno, no hay tampoco, ni siquiera no ha tocado ni -1, ni -2, ni -3, ni -4. Aquí hay una divergencia, sí, esta divergencia de acá. Aquí esta es la oportunidad para que el precio se recupere, sí, también. Dependerá también del cierre. Si este cierre semanal o de estos 2 días que faltan también son alcistas y se dan cierres por arriba de esta zona, o sea, yo me gustaría que fuera un cierre por arriba de esta zona, o incluso por arriba de 1. Si hay un cierre por arriba de 1 diario, me gustaría. ¿Por qué? Porque demostraría más fuerza alcista, independientemente, claro, de que podría haber un retroceso y que después lleve al precio a -1, pero ya no caería tanto. Si hay un cierre, esto llevaría a -1, pero si hay un cierre arriba de 2, tendría más fuerza, demostraría más fuerza, y que incluso a pesar de que hubiera un retroceso, este retroceso solamente podría llegar ya sea a tocar el soporte roto, o incluso como mucho llegar a esta zona de aquí, romper estos stops y regresarse. Esa demostraría más fuerza, el movimiento no sería tan fuerte. Pero si en algún momento llega a -1 y cierra debajo, digamos que alcanza y cierra debajo, este movimiento lo podría llevar a -2, -3 o incluso -4, y eso ya no sería para incluso seguir subiendo, incluso demostraría debilidad. Tengan cuidado, por eso les digo, este escenario que se está barajando en Bitcoin es
estamos pronto, al menos, de tomar una decisión a corto plazo de si seguimos retrocediendo o corrigiendo, dependiendo de cómo se dé el caso, también teniendo en cuenta lo que expliqué del SP500, o si tenemos una recuperación, ya sea un rebote, y si el SP500 sigue su movimiento y no fue una falsa ruptura de all-time highs, entonces el Bitcoin sí podría alcanzar nuevamente los 50,000, bueno, nivel de 47, nivel de 50, y de 50 pues bueno, ya haríamos el siguiente análisis para ver hacia dónde nos podríamos ir. Tampoco quiero decir niveles que incluso pues bueno, no estoy seguro todavía si es que los lleguemos a alcanzar debido a las condiciones del mercado. Una cosa es que quiera que el precio llegue ahí y otra cosa es que de verdad llegue ahí. Por eso es que prefiero no decir nada, y los niveles realistas a los que yo veo, si es que en algún momento llega a haber un rebote o incluso una recuperación, serían los 47, bueno, ya lo mencioné, los 45 aproximadamente, los 47, y pues bueno, ya claro, volver a los 50,000. Así que pues bueno, veamos qué pasa en los siguientes días e incluso semanas, a ver cómo se sigue desarrollando el precio. Por ahora pues bueno, hay que estar expectantes de lo que pasa. Quienes se quieran meter de ya, pues bueno, lo puedan hacer, claro, pero ese riesgo está, ¿no? Ya expliqué los riesgos que existen actualmente. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle like, también compartir el video. Todas estas cosas me ayudan. Incluso pues bueno, recuerden que este contenido es gratuito y también son análisis gratuitos. Dejo el video de fin de semana hasta aquí. Que sigan disfrutándolo. Hasta luego.